Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Walter Cubillos y este va a ser el desarrollo de la guía número 3 de la asignatura Gestión Documental. La gestión documental es el conjunto de actividades administrativas, técnicas, de planeación, de manejo y de organización de la documentación desde su producción o recepción hasta su disposición final. Esto con el fin de su utilización y conservación, teniendo en cuenta las herramientas archivísticas dadas por el Archivo General de la Nación. En estas podemos incluir la Ley 594 del 2000 y demás herramientas archivísticas dadas por esta entidad. La ventanilla única de correspondencia es la parte de la organización o la parte que destina la organización para la recepción de los documentos, de la correspondencia, la radicación de estos documentos y de las solicitudes. De igual manera, es la parte de la organización que se encarga de distribuir estos documentos o solicitudes y distribuirlos a los diferentes departamentos para que estos emitan la respuesta. De igual manera, una vez dados estos documentos, es la encargada de vigilar de que se cumplan los plazos para dar las respuestas a los peticionarios. Características de la ventanilla única de correspondencia son: debe tener personal calificado que pueda gestionar bien todas las tareas que se hacen en esta parte. Segundo, debe mantener la fiabilidad, la integridad de los documentos que se le entregan por parte de los solicitantes y los cuales distribuye la organización. De igual manera, debe encargarse de la eficacia de los trámites o solicitudes que se tramitan por medio de esta y de la pronta respuesta a sus solicitudes y trámites. Estos trámites pueden ser vía física, mediante documentos o vía electrónica. La ventanilla única de correspondencia debe también tener en cuenta para la distribución del correo interno y para la emisión de las respuestas por parte de la entidad las tablas de retención documental, y estas tablas de retención documental tienen su origen o se basan en gran parte al organigrama de la empresa, y de acuerdo a esto pues se gestiona o se integra a la gestión documental de cada organización. Otras de las características de la ventanilla única de correspondencia son contar con un horario visible para el usuario ya establecido y ser de fácil acceso para la realización de los trámites de los usuarios. Los servicios únicos de la ventanilla de correspondencia los podríamos dividir en dos. El primer servicio sería hacia la parte externa, o sea, hacia el usuario o solicitante, y el segundo hacia la parte interna, o sea, hacia la organización. Los servicios relacionados hacia el usuario los podemos dividir en tres o los podemos categorizar en tres, que son la orientación hacia el usuario de los procesos y las solicitudes que se pueden realizar mediante esta. El segundo es la recepción de los documentos o solicitudes, y la tercera es radicar los documentos y asimismo verificar o hacer posible que los tiempos establecidos por la entidad o por la ley se cumplan al momento de dar una respuesta hacia ese solicitante o usuario. Y entre los servicios internos podemos encontrar mantener el control sobre la circulación y la contestación de las solicitudes, unificar el proceso de archivo y facilitarlo, y la circulación interna ágil y efectiva de las comunicaciones. El proceso de recepción
es cuando la entidad tiene en su poder la solicitud y ya va a dar proceso al siguiente trámite. El siguiente trámite consiste en la radicación. ¿En qué consiste la radicación? La radicación es el proceso en el cual, una vez hecha la solicitud, le daremos un número consecutivo. Posteriormente registraremos la fecha y la hora en la cual ha sido recepcionado esta solicitud y subiremos de acuerdo al procedimiento que nos dicta el manual de la ventanilla única de correspondencia. En muchas entidades existe un software sobre gestión documental que nos va a dar nos va a solicitar la información, pero básicamente es la información que debemos subir al software. Consiste en el tipo de petición, los datos del solicitante, la información de la solicitud y una descripción de esta. Posteriormente haremos una comunicación interna. ¿Qué es la comunicación interna? La comunicación interna es un memorándum a el departamento del cual debe dar respuesta a esta solicitud, adjuntando la solicitud, y este departamento recepcionará la solicitud y dará respuesta. Ahí vamos a la comunicación externa. La comunicación externa es la respuesta que se le da a la institución, a la entidad o a la persona la cual realizó la solicitud. Es la respuesta a esa solicitud. Esto teniendo en cuenta los principios de la gestión documental y el proceso archivístico que se lleve en cuanto a esta en la entidad. La gestión documental es la filosofía que la empresa o la organización tiene ante la organización de los archivos y demás documentos. Los módulos o subfondos o fondos son pues documentos producidos y en la forma en la que se organizan estos documentos. Sus características fundamentales es que debe ser de fácil acceso a la información, que debe ser organizado en un orden natural, que sea fácil de encontrar, y entre sus funcionalidades es que estas estén a la mano de todas las personas a las que utilizan la información. El derecho de petición. Este se fundamenta bajo la dignidad humana, los derechos humanos, los cuales están constituidos en los derechos humanos, y esto lo retoma la Constitución Política en el artículo 23. Este derecho se puede solicitar de manera para un beneficio individual o colectivo. Se solicita a las entidades públicas o privadas. Se puede presentar una queja, la resolución de una situación judicial, para hacer una denuncia, entre otros. Para la presentación de este derecho se debe tener en cuenta que se debe dirigir o debe estar claro a la persona o a la entidad que se dirige. Debe estar clara la petición o la solicitud. Se deben adjuntar los soportes que demuestren esa solicitud o las razones de esa solicitud, que deben ser en medios físicos o verbales, o sea, en medio de documento o verbales. Si se presenta de manera verbal, debe dar como resultado una evidencia de esto. Posteriormente se debe relación de los documentos que comprueban esto, la firma, la dirección de la persona, el teléfono, un correo electrónico y el número de documento. Si es para una petición de documentos, la entidad tiene 10 días para responder esto, en caso tal, y 15 días si es para otro tipo de solicitudes. Si al cabo de estos días no se da respuesta de la entidad, se le hará tácitamente
como aprobado a esa solicitud. En caso tal de no poder responder la entidad y desea obtener más tiempo, se puede hacer un comunicado informándole a esa persona para que le dé una prórroga que no va a ser igual al tiempo inicial en que solicitó esta petición. Se debe tener en cuenta que hay solicitudes especiales en que la vida o la dignidad de la persona están en peligro, entonces en estas se debe tener prioridad anticipando estos tiempos anteriormente nombrados. De igual manera es un requisito gratuito y se presenta sin la necesidad de un representante legal. Si la empresa o la entidad no cumplen estos tiempos establecidos para dar una respuesta o solucionar esa solicitud, corre con sanciones económicas o disciplinarias. De igual manera, si la documentación presentada no está completa, se debe informar al momento de la radicación al solicitante que por favor complete estos requisitos. En caso tal de insistir en la radicación por parte del solicitante, se radica la documentación, se analiza el caso y en caso tal de no especificar la solicitud, se da como una desistencia tácita de esta. El tratamiento de datos se da bajo la ley 1581 del 2012. En este confluyen varios principios, como son la legalidad. Esto quiere decir que los datos suministrados se van a manejar bajo la legislación. El segundo es la finalidad. Los datos recopilados se deben manejar para cierta finalidad en concreto. El tercer principio es la libertad. ¿En qué consiste ese principio? En que la persona divulgará estos datos y estos están establecidos por la ley, las personas que deben o pueden tener acceso, y a la persona designa quién quiere que se divulguen esos datos. La veracidad. Esto quiere decir que la persona suministra los datos y todos estos son comprobables y verdaderos. La transparencia. Esto quiere decir que las entidades o las personas que recopilen estos datos, por petición de las personas que suministran los datos, deben dar a conocer los datos que se tienen de esa persona. El acceso a la información restringida. Este principio nos hace referencia a que solo las personas facultadas por la ley y las personas que el titular ha permitido el manejo de la información, solo ellos deben manejar esa información. La seguridad. Este principio nos dicta de que la persona o la entidad que recopilará información manejará con plena seguridad estos datos y no se modificarán o se revelarán o se perderán. Y la confidencialidad. Esto quiere decir que estos datos van a ser tratados de la manera más discreta por las personas encargadas a esta finalidad.